Necesitamos situaciones para creer más en Jesús. La crisis no es para que retrocedamos, la crisis es para que avancemos y que demos pasos de fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas había tormenta, y por esa misma tormenta se creó la situación para que Pedro caminase sobre las aguas. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Otra versión dice, vivimos por fe. Todo lo que esperamos lo alcanzaremos por nuestra fe. No saldremos adelante por los negocios que tengamos o por el trabajo que tengamos. Vamos a salir adelante porque vamos a vivir por fe. Porque a veces nosotros nos enfocamos en las situaciones que están pasando y afectan nuestra fe. Y el Señor espera que nosotros utilicemos la fe. Crisis siempre hemos visto que ha existido en la historia. La Biblia nos demuestra en que cada historia ha venido crisis. Pero las personas que han salido adelante han salido adelante porque actuaron y utilizaron la fe que tenían. Y Dios ha puesto fe en nosotros para que utilicemos esa fe para salir adelante. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, estos tiempos que estamos viviendo es el mejor tiempo para utilizar nuestra fe. Si estás viviendo en situaciones donde la enfermedad ha venido, es el mejor tiempo para usar la fe, para creer en su palabra. Las situaciones que vienen a nuestras vidas es para que nosotros utilicemos la fe que Dios nos ha dado. Y todos tenemos fe. Cuando Pedro camina sobre las aguas fue muy importante para la vida de él. Y él le comenta esta historia a Marcos. Y nos da los detalles en el libro de Marcos 6:45. En la Nueva Traducción Viviente dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Jesús insistió que los discípulos cruzaran el lago y que fueran a Betsaida. ¿Por qué Jesús les insistió a los discípulos? Jesús tenía un propósito, el por qué. Tenía un plan preparado. Y lo primero que Jesús quería era lo que nos dice el siguiente versículo. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Eso fue lo primero que Jesús quería estar a solas. Y por eso les insistió a los discípulos y les dijo: vayan a Betsaida, crucen el lago. Y él quería estar a solas. Y ese estar a solas es muy importante que nosotros tengamos en nuestras vidas, que apartemos tiempo todos los días para estar a solas. Porque la soledad es muy importante. Y para Jesús era demasiado importante y por eso les insistió a los discípulos: váyanse, déjenme a solas. ¿Por qué Jesús quería estar a solas? Porque quería orar. Antes de terminar el día, Jesús quería orar y fue al monte a orar. Yo no sé si has tomado tiempo durante este día para buscar al Señor, pero cada vez que buscamos al Señor, sentimos esa paz en nuestros corazones. A veces estamos cansados de tantos problemas, de tantas situaciones que nos acechan todos los días y necesitamos un reposo, necesitamos buscar al Señor. Y el Señor Jesús quería estar a solas para orar, pero también se iba a crear una situación, porque Jesús quería que sus discípulos creyeran más aún en Él. Y se iba a crear una situación en la cual los discípulos nunca se imaginaron que iba a suceder. En el versículo 48 dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Así se encontraban los discípulos, en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo.
Esa era la intención del Señor Jesús, pasarlos de largo. Yo no sé por qué Pedro escribió eso, probablemente eso fue lo que él estuvo especulando. Jesús quiere pasar de largo o quería pasar de largo. Como muchas veces creemos que Dios no le importa lo que nos está pasando. Y especulamos y creemos que eso es así, cuando en realidad no. Pero acá se estaba creando una situación muy complicada para los discípulos, porque la Biblia dice que se encontraban en serios problemas y estaban luchando con todas sus fuerzas en contra del viento, con todas sus fuerzas. Eso no se imaginaron ellos, como no nos imaginamos que vienen situaciones en nuestras vidas que son tan complicadas y no encontramos qué hacer. Y acá los discípulos habían luchado demasiado tiempo, dice que eran las 3 de la mañana y seguían luchando con todas sus fuerzas en contra de esa tormenta. Se encontraban en serios problemas y probablemente estás en serios problemas y estás luchando y te has cansado con tus fuerzas porque has estado luchando, pero Jesús te ve como vio a los discípulos. Jesús estaba en tierra y vio cómo los discípulos estaban luchando. Y en ese momento Jesús hizo algo que quedó registrado en la historia. Algo extraordinario. Jesús por primera vez empezó a caminar sobre las aguas. Rompió con las leyes de la naturaleza para llegar hacia los discípulos. Y Dios hace tantas cosas para acercarte a tu vida. Aunque tú te alejes de Dios, Él siempre hace cosas para acercarte a ti. Y Jesús empieza a caminar sobre las aguas, porque esa situación provocó que los discípulos lucharan con todas sus fuerzas y siguieran luchando, pero también provocó que Jesús caminase sobre las aguas. La situación que estás viviendo ha provocado que Dios se acerque aún más hacia ti, que haga cosas extraordinarias a tu favor. Creíste que en esta crisis en la cual entramos, que iba a ser muy dura para ti, pero te has dado cuenta que nunca ha faltado alimento en tu casa, que siempre Dios ha provisto y has tenido ingresos y has estado bien, porque Dios siempre va a actuar a tu favor. Y cuando luchas con tus fuerzas, Dios te ve. Él se da cuenta que estás luchando. Dios se ha dado cuenta que has estado luchando toda tu vida. Que has estado luchando toda tu vida. Y cada vez esa situación es más complicada, pero esa situación está provocando en ti que tú le creas más a Dios. Que esa fe que hay en ti empieza a ser activada, porque no vas a vivir por vista, vas a vivir por fe. Por la fe en su palabra. Y estos tiempos en los cuales nos encontramos es el mejor tiempo para empezar a creer en su palabra y empezar a tomar las promesas que están en esta palabra. Es el mejor tiempo para hacerlo. Pero los discípulos no estaban en medio de la tormenta, no se encontraban en serios problemas por desobedecer, estaban en serios problemas porque obedecieron a Jesús. Es muy diferente el caso de Jonás. Jonás se encontraba en serios problemas en medio de una tormenta porque estaba desobedeciendo la voz de Dios. Yo prefiero estar en medio de la tormenta, en medio de los problemas, pero por obedecer la voz del Señor. Y va a depender de nosotros. Los problemas van a venir, las situaciones van a venir, la tormenta va a venir, ya sea porque obedezcamos o porque desobedezcamos. Porque cuando desobedecemos, nuestra desobediencia hace que la tormenta venga a nosotros. Y es muy complicado. Es muy complicado estar en esa situación. Y cuando obedecemos lo mismo, la tormenta viene. Pero hay algo diferente. Que esa tormenta, en vez de hacernos huir, provoca que nosotros le creamos más a Dios. Te empezaste a servir al Señor y los problemas aumentaron. Aumentaron porque tu fe va a aumentar. Y luego el versículo 49 dice: pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo,
dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Jesús les habla y les dice: no tengan miedo. Y el Señor te dice: no tengas miedo de lo que estás pasando, vas a salir adelante. Esa situación no te hará retroceder, te hará avanzar. Esa situación te hará hacer cosas que no imaginaste. En medio de esa situación verás la gloria de Dios. En medio de esa enfermedad verás la gloria de Dios. En medio de esa crisis te darás cuenta que para Dios no hay nada imposible. Tu situación no es imposible para Dios. Y Dios puede hacer algo a tu favor. Y probablemente has querido cambiar y te has dado cuenta y has dicho: es imposible que yo cambie esta manera de vivir. Pero si empiezas a creerle al Señor, tu situación va a cambiar. Porque las tormentas están para provocar fe en nosotros. Las tormentas vienen para ver lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Y Jesús le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. Ten ánimo porque yo estoy contigo, yo estoy acá. Dios está con nosotros. Ten ánimo. En medio de esa situación que te encuentres, ten ánimo, no te desanimes, sigue perseverando, sigue creyendo. Tal vez ha pasado mucho tiempo y esa enfermedad ha estado ahí, pero sigue creyendo, ten ánimo porque muy pronto va a suceder tu milagro. Y luego Pedro le dijo a Marcos: entonces Jesús subió a la barca y la tormenta se detuvo y todos se maravillaron. Pero Pedro omitió parte de la historia. Y cuando Marcos escribió, él omitió esa parte de la historia porque Pedro no le contó a Marcos esa parte de la historia. Cuando Mateo escribió el libro, cuando escribió su libro, él estaba ahí y él dijo: no, yo no voy a omitir esa parte, ese suceso, no lo voy a omitir, porque es muy importante, porque Pedro hizo algo que nadie más logró. Y probablemente Mateo no entendía por qué Pedro omitió esa parte de la historia. ¿Por qué lo omitirían? Y Mateo dijo: es tan importante que no puede omitirse, tiene que escribirse, las personas tienen que enterarse de lo que Pedro hizo. Y esto es la parte de la historia que Pedro omitió. Está en Mateo 14, 27, en la misma traducción, Nueva Viviente. Dice: pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Esta parte fue la que en el libro de Marcos estaba omitido, pero Mateo lo escribe y dice: Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pedro omitió esta parte de la historia. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, porque esa situación provocó en uno de los 12 discípulos, provocó en uno una fe tan extraordinaria, una fe tan grande, que Pedro pudo caminar sobre las aguas. Yo no sé si tú quieres ser de esas personas que se atreven a creerle al Señor en medio de la crisis y empiezan a caminar. Sigue creyendo que Dios te va a bendecir, que tu negocio no va a cerrar, que no vas a entrar en esa crisis, que esa plaga no va a tocar tu morada. Y esas personas marcan la diferencia. Porque mientras todos tenían miedo de lo que estaba sucediendo, otro entendió lo que estaba pasando y dijo: yo quiero creer. Y sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. La tormenta provocó que Jesús caminase sobre las aguas hacia los discípulos y llegase hacia ellos. Pero también la tormenta provocó en uno la fe necesaria también para caminar sobre las aguas. Ese problema va a provocar una fe tan grande en tu vida que vas a empezar a caminar sobre las aguas. Y acá nos damos cuenta que Jesús es Señor de la tormenta. Jesús no está debajo de la tormenta, Jesús está sobre la tormenta.
Y no hay tormenta que pueda detener a Jesús, no hay problema que pueda detener a Jesús. Por eso es importante que nosotros vivamos por fe y no por vista. Que vivamos por fe, porque las situaciones provocan en nosotros fe. Esa fe inquebrantable, esa fe que permanece. Puedes perder todo a tu alrededor, pero no pierdas la fe. Sigue creyendo. A nosotros como cristianos, lo que nos hace permanecer en la fe y lo que nos hace perseverar es que creemos que un día el Señor vendrá por su pueblo. Y esa fe la tenemos en nosotros. Creemos que eso será extraordinario, que Jesús vendrá sobre los aires, que Jesús vendrá en el cielo a traernos a nosotros. Y Pedro camina sobre las aguas. Pero el versículo 30 nos dice algo. Y probablemente es el por qué. Es la primera conclusión que saqué. El por qué Pedro omitió esta parte de la historia. Porque el versículo 30 dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Probablemente por esta situación Pedro omitió esta historia en Marcos, porque se hundió. Caminó sobre las aguas, pero se hundió. Y nosotros nos gusta más contar el éxito que tenemos que los fracasos, pero sinceramente aprendemos más de los fracasos que del éxito. Aprendemos más cuando nos hundimos que cuando caminamos. Y acá el problema fue que Pedro le prestó más atención a lo que estaba viendo que lo que había escuchado. Y eso nos pasa a nosotros. Le prestamos más atención a lo que estamos viendo que lo que hemos escuchado de su palabra. Creemos más lo que vemos que lo que escuchamos de su palabra. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Empezó a creer más lo que estaba viendo. Y eso le trajo temor a su vida y empezó a hundirse. En el versículo 31 dice: y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró cuando Pedro se estaba hundiendo. Porque cada vez que te vas a hundir, el Señor te va a tomar de la mano. Yo prefiero hundirme, pero estar tomado de la mano del Señor. Prefiero fracasar, pero que esté tomado de la mano del Señor. Y cuando Pedro se hundió, el Señor le tomó de la mano. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Cuando subieron a la barca, dijo Mateo, el viento cesó. La tormenta se calmó. Y los discípulos se asombraron de Jesús y empezaron a adorarlo. Y esta es la segunda conclusión que saqué: el por qué Pedro no quiso que quedara registrado esta parte de la historia. Porque Pedro no dijo cuando subimos de la barca. Pedro dijo cuando él subió a la barca, la tormenta cesó. Lo que Pedro le estaba diciendo era a Marcos, omite esa parte de la historia, porque no quiero que las personas se enteren de lo que yo logré. Yo quiero que las personas se enteren de lo que Jesús hizo. No fue lo que yo hice al caminar sobre las aguas, fue lo que pasó cuando Jesús entró a la barca. Y que todos se den cuenta que cuando Jesús entra a la barca, cuando Jesús toma el control de tu vida, la tormenta va a cesar. Y te darás cuenta que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y todos empezaron a adorar, empezaron a exaltar al Señor y decían: en realidad este es el Hijo de Dios, porque en el momento que Él subió a la barca, la tormenta cesó. Por eso Pedro omitió esa parte de la historia, porque quería que todos supiéramos lo que pasa cuando Jesús entra a la barca, lo que pasa cuando Jesús entra a nuestras vidas. Toda tormenta se detendrá. Yo lo alabo no por lo que he logrado, yo exalto a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida.
y probablemente estás pasando por situaciones difíciles. Pero hoy estamos creyendo que Jesús hará algo extraordinario en tu vida, que esa tormenta va a cesar y que vas a creer más y más en su palabra. Los discípulos necesitaban esa situación para creer aún más en Jesús. Y nosotros necesitamos de esa situación para creer aún más de Él. Y déjame decirte, la situación que estás viviendo no es para ahogarte. Los problemas que han venido a tu vida no es para destruirte. Es para que tu fe se pueda elevar más, para que sigas creyendo aún más en el Señor. Porque verás su gloria, verás tu sanidad, verás tu restauración en medio de esa situación. Dios usa las situaciones para provocar fe en tu vida, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Andamos por fe, y este día es un día más para dar un paso de fe, para seguir creyendo, para seguir avanzando. No vas a retroceder, vas a avanzar, porque Dios está contigo. Y Dios se sube a tu barca y van a empezar a pasar cosas extraordinarias. La tormenta se irá de tu vida, porque Dios está contigo. Señor, en este momento te pedimos por la vida de cada persona. Creemos que tú obrarás de una manera extraordinaria, que milagros van a suceder, que el tormento que ha venido, Señor, se irá en tu nombre poderoso. Estamos creyendo, Señor, por milagros. Estamos creyendo que tú harás un cambio de vida, que no habrá plaga que toque moradas, que no habrá plaga, Señor, que pueda tocar familias. Lo creemos en tu nombre poderoso. Intercedemos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y que esa situación en la que se encuentren va a provocar fe en ellos y no temor. Esa situación provocará fe en tu vida. Y ten ánimo en medio de esa situación, porque Dios está contigo. No te dejará, no te desamparará. Él está contigo y te ha tomado de la mano y te va a volver a levantar. Vas a volver a ser restaurado. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tus finanzas se van a restaurar. Tu salud se va a restaurar. Solo cree y ten ánimo. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra. Y esta situación nos hará avanzar aún más. Y te damos gracias, Señor Jesús.